¿De verdad crees que conoces a la mujer que te ha hecho reír durante décadas con su sonrisa impoluta y su gracia natural? Probablemente tienes en tu mente la imagen de esa actriz adorable, la novia de España, la buena chica de sonrisa perpetua que bailaba en las películas mientras el país salía de la posguerra. Pero déjame decirte algo, esa imagen es una construcción perfecta. Una fachada brillante que oculta grietas profundas. Lo que vas a descubrir hoy no es la historia de una carrera impecable, sino la crónica de una mujer atrapada entre dos mundos. El personaje público que el país adoraba y la madre atormentada que ocultó durante 30 años un secreto que le quemaba por dentro. Prepárate, porque detrás de los aplausos y las flores en el camerino se esconde un drama familiar digno de una telenovela real, donde una madre le pide a su propio hijo que esconda quién es, donde la vergüenza se disfraza de protección y donde el amor se convierte en silencio. 3. Matrimonios fracasados. 3 hombres que prometieron amarla para siempre y que acabaron siendo capítulos cerrados de dolor. Y un hijo homosexual al que ella misma le rogó que permaneciera invisible, que no hablara, que no existiera públicamente como el hombre que realmente era. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar te va a partir el corazón. Verás cómo la actriz perfecta, esa que parecía tener la vida resuelta, acabó reconociendo públicamente con lágrimas en los ojos que había sido una cobarde, que el miedo al qué dirán la convirtió en una madre que ocultaba a su hijo en lugar de defenderlo. Vas a conocer la soledad de los matrimonios que se pudren desde dentro, el silencio gélido entre madre e hijo que se aman pero no se comprenden, y la redención tardía de una mujer que finalmente encontró el coraje para decir la verdad cuando ya tenía 77 años. Hoy vas a descubrir las palabras exactas que Concha Velasco pronunció cuando finalmente rompió ese silencio de 3 décadas, las frases que confesó ante millones de españoles sobre por qué ocultó la homosexualidad de su hijo Manuel durante tanto tiempo. Y al final de este video te revelaré la brutal confesión que ella misma hizo sobre la vergüenza que sintió, sobre el daño que causó y sobre el perdón que tuvo que pedir de rodillas. Porque esta no es la historia que te vendieron las revistas del corazón. Esta es la balada que nunca se atrevió a cantar. Esta es la verdadera y dolorosa historia de la mujer que habitaba bajo la piel de Concha Velasco. La historia de Concepción Velasco Barona no arranca entre alfombras rojas ni premios de cine. Olvídate del glamour por un momento. Su vida comenzó en la grisura de la posguerra española, en Valladolid, el 29 de noviembre de 1939. Era un año marcado por la muerte, el hambre y el silencio impuesto. Esta niña llegó al mundo en el seno de una familia modesta que respiraba los valores del esfuerzo, la discreción y sobre todo el qué dirán. Nadie podía imaginar entonces que esos valores grabados a fuego en su ADN, esa necesidad de mantener las apariencias, de ser respetable, de no dar que hablar, acabarían convirtiéndose en una jaula invisible que la atraparía décadas después. Desde que tuvo uso de razón, la vida de Concha estuvo marcada por una dicotomía fundamental. Por un lado, una niña con sueños enormes, desproporcionados para su entorno. Veía las películas americanas que llegaban a España y se imaginaba a sí misma en esos escenarios imposibles. Por otro lado, vivía en un país donde las mujeres debían ser invisibles, recatadas, obedientes. Franco gobernaba con puño de hierro y la moral católica decidía qué era aceptable y qué no. Una mujer que soñaba con ser actriz era vista con desconfianza, como alguien de dudosa reputación. Pero Concha tenía algo que la hacía diferente, una determinación de acero forjada en la necesidad. A los 9 años, entró en el Conservatorio de Danza de Valladolid. Sus padres hicieron un sacrificio económico enorme para pagarle las clases. Ella ensayaba hasta que le sangraban los pies porque sabía, con esa claridad terrible de los niños, que esa era su única oportunidad de escapar. ¿Escapar de qué?, te preguntarás. Escapar de una vida predecible, casarse joven con un hombre del barrio, tener hijos, cuidar la casa, envejecer sin haber vivido realmente. A los 16 años tomó la decisión que marcaría su destino y su condena. Hizo las maletas con lo poco que tenía y se subió a un tren hacia Madrid. Imagina a esa adolescente mirando por la ventanilla, viendo cómo los campos de Castilla se alejaban, sabiendo que sus padres la miraban con esa mezcla de orgullo y terror que sienten los padres cuando un hijo se lanza al vacío. Madrid en 1955 era una ciudad dura, implacable, con las chicas solas que llegaban con sueños en la maleta y 2 pesetas en el bolsillo.
bolsillo. Vivió en pensiones, baratas donde las paredes olían a humedad y soledad. Comía lo mínimo para ahorrar cada peseta. Asistía a castings donde cientos de chicas como ella competían por el mismo papel insignificante. Pero Concha tenía esa mezcla extraña de dulzura y picardía que la hacía inolvidable. No era una belleza clásica como Sara Montiel, era algo más cercano, más real, y paradójicamente eso la hacía más querida. Era la chica de al lado, la amiga, la hermana, la novia que todos querían tener. Sus primeros trabajos fueron en pequeños teatros y revistas musicales, donde se pagaba una miseria, pero se aprendía el oficio. Se levantaba antes del amanecer, ensayaba hasta el agotamiento, memorizaba textos en el metro, perfeccionaba cada gesto frente a espejos prestados. La industria del espectáculo español estaba renaciendo después de la devastación de la guerra y Concha llegó en el momento exacto. Tenía esa combinación letal de talento natural, belleza accesible y disciplina casi militar. En 1958 consiguió su primer papel importante en cine. Tenía apenas 19 años y ya demostraba una naturalidad frente a las cámaras que sorprendía a directores que llevaban décadas en el negocio. Podía cantar, bailar, actuar, hacer comedia y drama con la misma soltura desconcertante. Era la joya que todos buscaban y nadie creía encontrar. Y el público español, hambriento de alegría después de 20 años de oscuridad franquista, se enamoró de ella con una devoción casi religiosa. Pero el destino, ese guionista cruel, tenía otros planes para ella, porque mientras su carrera despegaba como un cohete imparable, su vida personal estaba a punto de convertirse en un laberinto de decisiones imposibles, de amores que prometían eternidad y se pudrían en silencio, de secretos que tendría que guardar bajo llave durante décadas. Nadie imaginaba que detrás de esa sonrisa perpetua había una mujer que sufría en la intimidad, atrapada entre lo que el público español esperaba de ella y lo que realmente sentía en la soledad de su dormitorio. Y entonces, en 1960, cuando todo parecía perfecto desde fuera, llegó el primero de los 3 hombres que le prometieron amor eterno y le entregaron solo desilusión. Sin embargo, algo estaba a punto de cambiar su vida para siempre, y no sería precisamente una historia de amor de película. Paco Marsó entró en su vida como entran los errores, con buena apariencia y mejores promesas. Lo conoció en el plató de una película en 1960. Él tenía 12 años más. Era actor también, con ese encanto maduro de hombre hecho que la hacía sentir protegida en medio del caos de la fama naciente. En aquellos años, el noviazgo en España era un campo minado de reglas absurdas. Las parejas no podían estar a solas sin carabina. Los besos en público eran motivo de escándalo. Tocar la mano de una mujer era casi un acto revolucionario. Pero en el mundo del cine había ciertas libertades clandestinas que el resto de la sociedad no conocía. Paco y Concha se enamoraron, o al menos ella creyó firmemente que era amor. Él le prometía estabilidad emocional, una familia respetable, todo lo que una mujer española debía desear según la moral católica impuesta. Se casaron en 1962 y Concha pensó que había encontrado el equilibrio imposible. Una carrera exitosa en pleno despegue y un matrimonio respetable que acallaría las lenguas venenosas que ya empezaban a murmurar sobre las actrices y su supuesta vida licenciosa. Pero la realidad del matrimonio fue muy diferente a la fantasía de novia. Paco Marsó resultó ser un hombre profundamente tradicional, celoso hasta la paranoia, que esperaba secretamente que su esposa dejara de trabajar para dedicarse exclusivamente al hogar. Imagina el conflicto brutal. Concha estaba en el mejor momento de su carrera. Las ofertas llovían como maná del cielo. El público la adoraba con fervor. Los productores peleaban por tenerla en sus películas. Y su marido, el hombre que le había prometido amor eterno, le pedía que renunciara a todo eso para ser simplemente la señora de Marsó, una sombra doméstica sin brillo propio. Las discusiones eran constantes, cada vez más feroces, más envenenadas. Ella intentaba explicarle con paciencia infinita que actuar no era solo un trabajo, que era su razón de existir, el motor que la había sacado de Valladolid y la había convertido en alguien. Él no lo entendía, o peor aún, no quería entenderlo. Para Paco, el éxito de su esposa era una humillación personal, un recordatorio diario de que ella era más famosa, más querida, más necesaria que él. En 1963 nació Manuel, su primer hijo. Concha sintió una felicidad inmensa y aterradora al tenerlo en brazos por primera vez, pero junto con ese amor visceral, llegó también un terror paralizante. ¿Cómo iba a compaginar la maternidad con su carrera? En aquella España, una madre que trabajaba era vista con desconfianza moral.
Se esperaba que las mujeres se sacrificaran completamente, que anularan sus sueños en el altar de la maternidad. Pero Concha no podía. No quería renunciar a lo que había construido con sangre y lágrimas. Contrató niñeras, organizó su tiempo con precisión militar, dormía 4 horas diarias si tenía suerte, rodaba de día, amamantaba de noche, ensayaba en los descansos robados. Era agotador hasta la locura, pero ella tenía una energía sobrenatural alimentada por el miedo a perderlo todo. El matrimonio con Paco Marsó se fue deteriorando como un tejido que se pudre por dentro. Él no soportaba vivir a la sombra de su esposa, que ella ganara más dinero, que el público la reconociera en la calle mientras a él apenas lo saludaban. Los celos profesionales se sumaban a los personales en una mezcla tóxica que envenenaba cada conversación. Concha intentaba salvar la relación por su hijo, porque en aquellos años divorciarse era un escándalo mayúsculo que te marcaba socialmente. Las mujeres divorciadas eran señaladas como fracasadas, como mujeres de dudosa moralidad. Sus hijos sufrían el estigma, los susurros en los colegios, pero llegó un punto en que continuar juntos era literalmente imposible. Más destructivo que separarse. En 1967 se separaron, aunque el divorcio no sería legal en España hasta muchos años después. Concha se encontró sola, con un hijo pequeño, una carrera que mantener y un país entero juzgando sus decisiones. Pero en lugar de hundirse en la autocompasión, brilló con más intensidad que nunca. Los años 60 fueron su década dorada absoluta. Protagonizó película tras película, comedias que hacían reír a toda España, musicales que la mostraban bailando con una gracia incomparable. Se convirtió en la novia de España, en la chica que todos querían tener como amiga, como hermana, como esposa. Su imagen era limpia, alegre, inocente. Era la buena chica que triunfaba con esfuerzo y talento, sin escándalos, sin controversias visibles. Pero detrás de esa imagen pública cuidadosamente construida, había una mujer que necesitaba amor, compañía, alguien con quien compartir sus triunfos y sus miedos nocturnos. En 1969 conoció a José María Rodero, también actor, también del mundo del teatro. Esta vez Concha fue más cautelosa, más desconfiada. Lo conoció durante meses antes de comprometerse emocionalmente. Él parecía diferente. Parecía entender su necesidad de trabajar, de ser independiente, de no disolverse en la identidad de su marido. Se casaron en 1972 y Concha volvió a creer ingenuamente en la posibilidad de un matrimonio feliz. Durante los primeros años todo funcionó razonablemente bien. José María respetaba su carrera, incluso actuaban juntos en obras de teatro donde compartían escenario. En 1974 nació su segundo hijo, también llamado Manuel, aunque este llevaría el apellido Rodero. Concha volvió a hacer malabares imposibles entre el trabajo y la maternidad, pero ahora tenía más experiencia, más recursos económicos, más control sobre su vida. Sin embargo, las grietas empezaron a aparecer nuevamente como una maldición repetida. Las diferencias de carácter que al principio parecían complementarias se volvieron insoportables. Los desacuerdos sobre cómo educar a los hijos se convirtieron en batallas campales. Las largas ausencias por compromisos profesionales de ambos crearon una distancia emocional que crecía cada día. Recuerda que al final te revelaré las palabras exactas que Concha pronunció cuando decidió confesar públicamente la homosexualidad de su hijo mayor, después de 3 décadas de silencio impuesto. Pero antes, necesitas conocer cómo llegó a la cima absoluta del éxito, porque solo entendiendo la presión brutal de mantener una imagen pública perfecta, comprenderás el peso aplastante de ese secreto que guardó durante tanto tiempo. Y entonces, llegó el momento que la consagraría definitivamente como la reina indiscutible del espectáculo español, pero también el momento en que su vida personal empezaría a desmoronarse de maneras que nadie podía imaginar desde fuera. Lo que nadie esperaba era que una mujer de 30 y pocos años dominara completamente el panorama cultural español durante toda una década mientras su vida privada se convertía en un infierno silencioso. Los años 70 fueron el apogeo absoluto de Concha Velasco, su momento de gloria incuestionable. En 1975 protagonizó Yo la vi primero,
dinero, y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito garantizado. Pero no era solo el cine, era todo. Llenaba teatros con obras que agotaban entradas meses antes del estreno. Su nombre, en un cartel, significaba dinero seguro para los productores. Los directores la buscaban desesperados. El público la adoraba con una devoción casi religiosa que rozaba la idolatría. Cuando caminaba por las calles de Madrid, la gente la paraba no solo para pedirle autógrafos, sino para tocarla como si fuera una santa milagrosa, para contarle entre lágrimas cómo sus películas les habían alegrado la vida en medio de la dureza del franquismo. Imagina los camerinos repletos de flores después de cada función, el perfume embriagador mezclado con el sudor del esfuerzo, las cartas que recibía a diario de admiradores de toda España, cartas escritas a mano con una devoción conmovedora que ella guardaba y leía en la soledad de su casa. Mujeres que le contaban que gracias a sus películas habían encontrado el coraje para perseguir sus sueños en una época donde los sueños femeninos eran considerados caprichos. Hombres que confesaban estar enamorados de ella desde hacía años, que veían todas sus películas solo para verla sonreír. Niños que querían ser como ella cuando crecieran. Concha leía muchas de esas cartas, se emocionaba genuinamente con ellas, porque detrás de la estrella había una mujer sensible que nunca olvidó la niña de Valladolid que había sido. En el teatro, Concha era una fuerza de la naturaleza imposible de ignorar. Protagonizó Gigi en 1975, y los críticos más duros decían que nunca habían visto una interpretación tan llena de matices, tan humana. Podía hacer llorar con una simple mirada y hacer reír con un gesto minúsculo. Tenía ese don escaso de conectar con el público desde el primer segundo, de hacer que 800 personas respiraran al unísono siguiendo sus emociones. Cuando ella estaba en escena, no existía nada más en el universo. Los espectadores olvidaban sus problemas, sus deudas, sus matrimonios infelices y se transportaban a otro mundo durante 2 horas benditas. Su vida social era un torbellino vertiginoso. Cenas con los grandes nombres de la cultura española, fiestas en casas de la aristocracia madrileña, viajes a festivales internacionales donde representaba al cine español. Concha se codeaba con lo más granado de la sociedad, pero nunca perdió esa sencillez que la caracterizaba. Desde niña, podía estar cenando con marqueses una noche y al día siguiente tomando café con la vecina del quinto que la había visto crecer en las pantallas. No se le subieron los humos a la cabeza, como dicen. Seguía siendo fundamentalmente la misma persona. Pero detrás de toda esa gloria pública había sombras privadas que Concha escondía cuidadosamente con la maestría de una actriz consumada. Su matrimonio con José María Rodero se estaba desmoronando otra vez, siguiendo el mismo patrón destructivo del anterior. Las peleas eran cada vez más frecuentes, más intensas, más venenosas. Él, como Paco Marsó antes, no soportaba vivir a la sombra gigantesca de su esposa. Por más que Concha intentaba ser comprensiva, por más que trataba de equilibrar su éxito con el ego masculino herido de su pareja, era una batalla perdida desde el principio. En 1983 se separaron definitivamente. Segundo matrimonio, segundo fracaso estrepitoso. Y esta vez Concha ya tenía 43 años, 2 hijos de padres diferentes y una imagen pública inmaculada que proteger a cualquier precio. La prensa rosa, que estaba empezando a crecer salvajemente en España tras la muerte de Franco y la llegada de la democracia, comenzaba a interesarse vorazmente por su vida privada. Pero Concha era una experta en mantener las distancias, en dibujar líneas invisibles que nadie se atrevía a cruzar. Concedía entrevistas calculadas donde hablaba de su trabajo, de sus proyectos futuros, de su amor incondicional por España y su público. Cuando le preguntaban por sus matrimonios fracasados, respondía con elegancia estudiada que había sido mala suerte, que todavía creía en el amor verdadero, que sus hijos eran su mayor tesoro y su única prioridad. Nunca entraba en detalles escabrosos, nunca criticaba a sus exmaridos públicamente, nunca rompía esa imagen de dama que había construido con tanto cuidado. Y entonces, en 1985, conoció a Paco Hernández, empresario exitoso, completamente ajeno al mundo del espectáculo, 10 años menor que ella. Esta vez, Concha pensó que había encontrado finalmente lo que buscaba desesperadamente, alguien que no compitiera con ella profesionalmente, que la admirara sin envidiarla, que la amara por quien era realmente y no por lo que representaba como símbolo. Se casaron rápidamente, demasiado rápidamente quizás. Concha estaba cansada de estar sola, cansada de ser la mujer fuerte que nunca flaquea, cansada de cargar sola con todo.
Los primeros años de este tercer matrimonio coincidieron con su transición triunfal hacia la televisión. En 1987 protagonizó Los ladrones van a la oficina, que fue un éxito rotundo de audiencia. La televisión la llevó a millones de hogares españoles cada semana. Ya no era solo una estrella del cine y el teatro, era prácticamente un miembro más de cada familia, alguien que entraba en tu casa el jueves por la noche y te hacía compañía. Pero ese éxito arrollador en la pantalla pequeña coincidió trágicamente con el inicio de problemas enormes en su vida personal. Su hijo mayor, Manuel Marsó, ya era un adulto joven que empezaba a vivir su propia vida, y Concha empezaba a sospechar algo que la aterrorizaba hasta quitarle el sueño, algo que en la España de los años 80 todavía era considerado una desgracia familiar, un secreto vergonzoso que debía ocultarse a cualquier precio bajo toneladas de silencio. Pero aún no estaba lista para enfrentarlo, ni siquiera para admitirlo en la intimidad solitaria de sus pensamientos nocturnos. Sin embargo, en el momento más alto de su carrera televisiva, cuando parecía tenerlo absolutamente todo, su vida estaba a punto de cambiar de maneras brutales que ella nunca había imaginado ni en sus peores pesadillas. Nadie imaginaba que detrás de la sonrisa perfecta que Concha mostraba en cada entrevista se escondía un drama familiar que la consumía lentamente por dentro como un cáncer emocional invisible. El año 1989 fue el punto de quiebre real, aunque el público no lo supo hasta casi 3 décadas después. Manuel Marsó, su hijo mayor, ya tenía 26 años y trabajaba en el mundo del diseño. Era un joven talentoso, sensible, con una elegancia natural que recordaba inevitablemente a la de su madre, pero Manuel había empezado a vivir abiertamente su homosexualidad entre sus amigos, en su entorno laboral, en los ambientes nocturnos de Madrid, donde la movida cultural había creado espacios de libertad que simplemente no existían años atrás. ¿Concha lo sabía? Por supuesto que lo sabía. Una madre siempre sabe, siempre intuye, siempre ve las señales aunque se esfuerce por ignorarlas. Pero la España de finales de los 80, aunque más liberal superficialmente que durante el franquismo, seguía siendo profundamente homófoba en sus entrañas. La homosexualidad había sido considerada un delito hasta 1979, catalogada oficialmente como una enfermedad mental hasta años después. Y para una figura pública como Concha Velasco, admitir públicamente que su hijo era gay era absolutamente impensable. El escándalo podría destruir su imagen cuidadosamente construida de madre ejemplar, de mujer respetable que había trabajado décadas para forjar. Así que Concha tomó la decisión que la perseguiría como un fantasma durante 30 años. Le pidió a Manuel explícitamente que ocultara su orientación sexual en público, que no hablara de ello en entrevistas si alguna vez le preguntaban, que mantuviera esa parte fundamental de su identidad en privado, como si fuera algo sucio, algo vergonzoso. Manuel accedió porque amaba profundamente a su madre y entendía racionalmente las presiones brutales que ella enfrentaba. Pero ese silencio impuesto construyó un muro invisible entre ellos, una grieta emocional que con los años se convertiría en un abismo insalvable. Imagina la angustia paralizante de Concha. Por un lado, el amor incondicional y visceral a su hijo. Ese amor de madre que no conoce límites. Por otro lado, el terror absoluto al qué dirán. A perder el cariño del público que había sido su mayor tesoro durante décadas. En aquellos años, otros artistas que habían salido del armario habían visto cómo sus carreras se desplomaban estrepitosamente, cómo eran señalados y marginados por la industria. Y si eso pasaba con ellos mismos siendo gay, ¿qué pasaría con una madre que admitiera tener un hijo homosexual? Su tercer matrimonio, con Paco Hernández, comenzó a mostrar las mismas grietas destructivas que los anteriores, las tensiones familiares por el secreto de Manuel, los silencios cargados de significado, las ausencias constantes de Concha por compromisos laborales. En 1995, después de solo 10 años juntos, se separaron definitivamente. Tercer matrimonio, tercer fracaso rotundo. Esta vez Concha tenía 55 años y empezaba a aceptar amargamente que quizás no estaba hecha para el matrimonio, que su verdadero y único amor era el escenario, el público, su profesión.
Los años 90 fueron complicados profesionalmente también. El cine español estaba cambiando radicalmente. Surgían nuevos rostros jóvenes, nuevas estrellas que ocupaban el espacio que antes era suyo. Concha seguía trabajando incansablemente, pero ya no era la reina indiscutible del panorama. Las ofertas empezaron a espaciarse dolorosamente. Los papeles que le ofrecían eran secundarios, de madre abnegada o abuela sabia, cuando antes siempre había sido la protagonista absoluta. Envejecer en el mundo del espectáculo es cruel, especialmente para las mujeres que son juzgadas por su apariencia, y Concha lo estaba experimentando en carne propia, día tras día. Pero su gran renacimiento llegaría inesperadamente de donde menos lo esperaba, la televisión otra vez. En 2008 protagonizó Gran Hotel, una serie de época que se convertiría en un éxito rotundo de audiencia y que la presentaría triunfalmente a una nueva generación que no la había visto en sus años dorados del cine. De repente Concha Velasco volvía a ser relevante, volvía a llenar portadas, volvía a ser amada por millones de españoles de todas las edades. Sin embargo, ese éxito profesional tardío contrastaba dolorosamente con su realidad familiar destrozada. Manuel Marsó vivía abiertamente como hombre gay, tenía pareja estable, participaba activamente en actividades del colectivo LGTB. Pero cuando los periodistas le preguntaban a Concha sobre sus hijos, ella hablaba diplomáticamente del trabajo de Manuel, de lo orgullosa que estaba de su talento, pero jamás mencionaba su vida personal. Esa omisión deliberada era una forma de negación, y Manuel lo sabía perfectamente. La relación entre madre e hijo era cordial en público para las fotografías, pero distante y fría en privado. Había amor, sí, pero también resentimiento acumulado durante décadas. Los años 2000 trajeron cambios históricos en España. El matrimonio homosexual se legalizó en 2005, un hito histórico que convirtió al país en uno de los más progresistas del mundo en derechos LGTB. La sociedad española estaba cambiando rápidamente, evolucionando, dejando atrás viejos prejuicios franquistas. Pero Concha seguía sin hablar públicamente de la homosexualidad de su hijo. El silencio se había convertido en una costumbre arraigada, en un reflejo automático de protección que ya no tenía sentido racional, pero que ella no sabía cómo romper. En 2010, Concha tenía 70 años y seguía trabajando incansablemente como si tuviera 30. Protagonizó Velvet, otra serie de época que fue un fenómeno de audiencia. Allí, interpretaba a una matriarca familiar, una mujer fuerte y decidida que enfrentaba cualquier adversidad. La ironía era evidente y dolorosa. En la ficción era capaz de enfrentar cualquier problema con valentía inquebrantable. Pero en la vida real, seguía ocultando cobardemente una verdad que todo el mundo ya intuía, pero nadie se atrevía a mencionar. Y ahora nos acercamos a lo que te prometí revelarte al principio de este video. Pero antes necesitas entender esto con total claridad. Concha Velasco no era una mujer cobarde por naturaleza. Era una mujer prisionera de su tiempo, formada en una época donde ciertos temas simplemente no se hablaban en voz alta. El peso aplastante de la imagen pública, la responsabilidad autoimpuesta hacia su carrera, el miedo paralizante a decepcionar a millones de admiradores que la habían idealizado durante décadas. Todo eso la mantuvo atrapada en un silencio que le dolía tanto como le dolía a su hijo rechazado. Lo que vino después fue un acto de valentía tardía, demasiado tardía quizás, pero valentía al fin y al cabo. Pero la historia aún no termina, porque a veces el coraje verdadero llega cuando menos lo esperas, cuando ya crees firmemente que es demasiado tarde para enmendar los errores del pasado. Los últimos años de Concha Velasco en activo estuvieron marcados por una productividad asombrosa que desafiaba las leyes del tiempo. Hasta 2016 siguió trabajando sin descanso en teatro, cine y televisión, con una energía que parecía sobrenatural. A los 70 y tantos años aprendía textos extensos de memoria, ensayaba durante horas agotadoras, mantenía el ritmo frenético que la había caracterizado desde aquella adolescente que llegó a Madrid con una maleta de cartón. Sus compañeros de profesión la admiraban no solo por su talento inmenso, sino por su disciplina militar, por su profesionalismo inquebrantable, por esa capacidad casi milagrosa de entregarse completamente a cada personaje. En su vida personal, Concha había encontrado finalmente cierta paz en la soledad elegida. Después de 3 matrimonios estrepitosamente fallidos, había aceptado con resignación que su verdadera compañía eran sus hijos, sus nietos que empezaron a llegar trayendo alegría nueva, sus amigos leales de toda la vida que la conocían sin máscaras.
Ya no buscaba el amor romántico, ya no necesitaba desesperadamente un hombre a su lado para sentirse completa como mujer. Había hecho las paces con esa parte de su vida, había cerrado esa puerta para siempre. Pero seguía existiendo ese tema no resuelto, ese elefante gigantesco en la habitación que todos veían, pero nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Manuel Marceau, su hijo mayor, había cumplido 50 años. Tenía una pareja estable desde hacía décadas. Vivía feliz y orgulloso, siendo abiertamente quien era. Y sin embargo, su madre famosa seguía sin hablar públicamente de ello. Seguía manteniendo ese silencio cómplice que a estas alturas ya no protegía a nadie, sino que solo alimentaba el resentimiento mutuo. Se veían regularmente, compartían comidas familiares obligatorias, celebraban cumpleaños juntos, pero siempre con ese tema flotando en el aire como un gas tóxico, sin tocar, sin resolver. Entonces llegó 2017, y con ese año llegó el momento definitivo de la verdad. Concha Velasco, a sus 77 años, tomó finalmente la decisión más valiente de toda su vida. Decidió hablar sin filtros. Decidió romper el silencio de 3 décadas completas, no porque alguien la presionara desde fuera, no porque el secreto estuviera a punto de rebelarse contra su voluntad, simplemente porque había llegado el momento inevitable de ser honesta, de dejar de cargar con ese peso aplastante, de pedirle perdón público a su hijo por todos esos años de silencio impuesto y vergüenza compartida. Y ahora llegamos exactamente a lo que te prometí al inicio de este video, las palabras textuales que Concha Velasco pronunció cuando finalmente habló públicamente de la homosexualidad de su hijo después de 30 años ocultándolo. En una entrevista transmitida en el programa de televisión Viajando con Chester, conducido por Risto Mejide, Concha dijo literalmente esto con la voz quebrada por la emoción: Manuel es gay, y yo tardé muchos años en aceptarlo. Me daba vergüenza, y eso es algo de lo que no estoy orgullosa en absoluto. Le pedí expresamente que no lo hiciera público, que lo mantuviera en privado. Y eso fue un error terrible e imperdonable por el que le he pedido perdón 1000 veces. Continuó con lágrimas corriendo por sus mejillas. Durante 30 años viví con ese secreto que no era mío sino de él, pero que yo le pedí cobardemente que guardara. Y eso nos alejó emocionalmente. Mi hijo me perdonó porque es generoso, pero yo sé perfectamente que le hice un daño profundo. El miedo irracional al qué dirán, a perder el cariño del público, me convirtió en una madre que ocultaba a su propio hijo en lugar de defenderlo orgullosamente. Y eso es algo que me perseguirá hasta el último día de mi vida. Esas palabras brutalmente honestas, pronunciadas con lágrimas auténticas en los ojos, con la voz quebrada por décadas de culpa acumulada, revelaron a una Concha Velasco que el público español nunca había visto. No era la actriz glamurosa de las películas, no era la estrella perfecta e intocable. Era simplemente una mujer mayor reconociendo públicamente sus errores más graves, haciendo visibles sus vergüenzas más profundas, pidiendo perdón no solo a su hijo, sino a todos los padres y madres que alguna vez habían rechazado o escondido a sus hijos por ser diferentes. El impacto mediático fue absolutamente enorme. Los medios hablaron durante semanas de su confesión desgarradora, pero más importante aún fue el efecto real que tuvo en miles de familias españolas que vivían situaciones similares. Concha recibió cientos de cartas emocionadas de padres agradeciéndole su valentía tardía, diciéndole que sus palabras les habían dado el coraje necesario para aceptar finalmente a sus propios hijos. Recibió mensajes conmovedores de jóvenes LGTB que se sintieron validados al ver a un icono nacional reconociendo su error histórico. Manuel Marceau también habló públicamente después de la confesión de su madre, confirmando todo lo que ella había dicho, pero añadiendo con generosidad: mi madre es profundamente humana. Cometió errores graves como todos los seres humanos, pero el amor verdadero nunca faltó entre nosotros, y eso es lo más importante al final. La perdoné hace mucho tiempo y hoy estamos más unidos emocionalmente que nunca en nuestra vida. Concha Velasco se retiró oficialmente del mundo del espectáculo en 2018, a los 78 años, después de una última gira teatral que fue un homenaje masivo a su carrera de 6 décadas. En 2021, su familia anunció públicamente que padecía Alzheimer, una enfermedad cruel que poco a poco le está robando los recuerdos de toda una vida extraordinaria. Pero antes de que la enfermedad avanzara demasiado, tuvo la bendición de reconciliarse plenamente con su hijo Manuel, de disfrutar conscientemente
mente de sus nietos, de cerrar finalmente ese círculo emocional que había quedado abierto y sangrando durante 3 décadas. El legado de Concha Velasco es complejo y profundamente humano, lleno de contradicciones y redención. Como artista, fue indiscutiblemente una de las más grandes que ha dado España en toda su historia. Versátil, talentosa, trabajadora incansable hasta la extenuación. Como mujer, fue un producto inevitable de su tiempo, pero también alguien capaz de evolucionar dolorosamente, de reconocer sus errores imperdonables, de cambiar incluso cuando parecía demasiado tarde para la redención. Su historia brutal nos enseña que todos somos prisioneros de nuestros tiempos, de nuestros miedos irracionales, de lo que creemos equivocadamente que los demás esperan de nosotros. Pero también nos enseña con esperanza que nunca es verdaderamente tarde para la valentía, que el perdón auténtico es posible incluso después de décadas, que el amor verdadero sobrevive milagrosamente incluso a 30 años de silencio impuesto. Concha Velasco será recordada eternamente por sus películas maravillosas, por sus obras de teatro memorables, por haber hecho reír y llorar a millones de españoles durante generaciones. Pero quizás su acto más valiente, su mejor interpretación, fue ese momento de vulnerabilidad total. Admitir públicamente ante millones de personas que se equivocó gravemente, que el miedo la dominó durante décadas y pedir perdón con lágrimas reales. Hoy, mientras la enfermedad avanza implacablemente y sus recuerdos se desvanecen como fotografías viejas expuestas al sol, Concha Velasco puede descansar en paz sabiendo que hizo finalmente las paces con su hijo, que rompió el silencio que la atormentaba, que su última gran actuación fue la más honesta y valiente de todas. Simplemente ser ella misma sin máscaras, con todas sus imperfecciones humanas, con todos sus errores reconocidos, con todo su amor de madre, finalmente liberado. Si esta historia te partió el corazón como me lo partió a mí, compártela para que más personas conozcan no solo a la estrella perfecta que apareció en tantas pantallas durante décadas, sino a la mujer real y fallible que existió siempre detrás de esa imagen cuidadosamente construida, con sus luchas invisibles, sus miedos paralizantes y finalmente su redención tardía pero auténtica. Déjame en comentarios si tú o alguien cercano ha vivido una situación similar, si la confesión de Concha te ayudó de alguna manera en tu propia vida. Hasta el próximo video, donde seguiremos descubriendo las historias reales, sin filtros ni mentiras piadosas, que marcaron una época dorada del espectáculo español.